Hola, doy gracias a Dios por permitirme hacer esta nueva lectura y ya sabes, Dios te ama un montón. Exploración de las venas del cuello y del pulso venoso. Inspección. Normalmente en posición de sentado o de pie, las venas del cuello se encuentran aplastadas y no son visibles si el sujeto respira tranquilamente. Las venas se planifican haciéndose ostensibles durante la tos, la defecación, al hablar en voz alta o al realizar la maniobra de Valsalva que dificulta el regreso de la sangre venosa al corazón derecho. Cuando el sujeto normal se acuesta sin almohada, la aurícula derecha y las venas cavas carentes de válvulas conforman un reservorio comunicante y en esa posición las venas del cuello se planifican de sangre. Al incorporarse paulatinamente el tronco, las venas se van vaciando con un ángulo de 45 en relación al plano horizontal. Se observa a veces los latidos venosos inmediatamente por encima de la clavícula. Si el sujeto realiza una inspiración forzada o el médico le comprime fuertemente el abdomen, las venas se hacen más ostensibles, al igual que el latido venoso. Si se examina el sujeto en decúbito dorsal con las venas del cuello visibles y se le hace realizar una inspiración profunda, las venas se deplesionan. Constituye el colapso inspiratorio nasal. El colapso no ocurre si existe pericarditis, fenómeno inspiratorio de Kussmaul. Si se observan las venas del cuello turgentes en posición de 45, se deduce que existe dificultad en el vaciamiento de la sangre en la aurícula derecha. Esta circunstancia se conoce como éstasis del flujo y puede verse en las siguientes situaciones: insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia de la válvula tricúspide, pericarditis, tumores mediastínicos que comprimen, infiltran y transposan la vena cava superior, mixoma de la aurícula derecha. Pulso venoso. La actividad de la aurícula derecha se transmite a la vena cava superior y a las venas cervicales debido a la ausencia de válvulas en las mismas. El ciclo auricular sístole-diástole origina cambios de presión y volumen de las venas del cuello, ofreciendo un método objetivo y simple para juzgar la dinámica del corazón derecho, de la misma manera que el pulso radial permite apreciar la actividad del corazón izquierdo. Las pulsaciones de la sangre venosa transmitidas desde la aurícula a las venas cervicales constituye el pulso venoso. El pulso de la vena yugular interna se estudia con el sujeto acostado con una almohada, la cabeza ligeramente ladeada para relajar el músculo esternocleidomastoideo. Las ondas se perciben mejor si se ilumina tangencialmente la región con luz de una linterna. Se ve entonces el latido venoso desplazado al músculo situado por encima de la vena. Como la carótida corre paralelamente a la vena yugular interna, debe diferenciarse el latido venoso del arterial. Este último presenta una única pulsación que se palpa mejor de lo que se ve. En tanto que el pulso venoso está constituido por una triple ondulación que se ve pero no puede palparse, pues la simple presión digital lo hace desaparecer. La triple ondulación visible corresponde a las ondas A, C y B del flebograma. La onda A refleja la sístole auricular. La onda C, que se creyó debida al impulso carotídeo, se atribuye actualmente al cierre de la válvula tricúspide. La onda B corresponde al sístole ventricular, periodo durante el cual está suprimido el flujo de sangre de la aurícula al ventrículo. Cuando existe obstrucción de la vena cava superior, la columna venosa permanece estática y no se ve pulsaciones. En la fibrilación auricular, al suprimirse la contracción útil de la aurícula, desaparece la onda A, a la vez que se funden las ondas C y B, con la cual el observador percibe una única pulsación. En la insuficiencia tricuspidea, con cada sístole ventricular, la sangre le refluye a la aurícula a través de la válvula incompetente y se transmite a las venas del cuello como una onda voluminosa. Es el pulso venoso positivo o ventricular. Presión venosa. La presión venosa central en la proximidad de la aurícula derecha es prácticamente igual a 0. Su determinación se realiza caracterizando una vena del antebrazo y haciendo progresar la onda hasta alcanzar la vena cava superior. En la práctica puede juzgarse con bastante aproximación la presión venosa con un procedimiento simple basado en la inspección de la represión venosa o los latidos de las venas cervicales. Para ello pueden escogerse los siguientes métodos. A. Se determina el nivel hasta el cual llega la represión de las venas yugulares externas. Cuando el sujeto yace en decúbito dorsal con una almohada, normalmente la vena yugular externa se distiende hasta 1 a 2 centímetros por encima de la clavícula o en el ángulo esternal. Si se eleva la cabeza a 45 del plano horizontal, la columna venosa desaparece, pues la sangre por defecto gravitacional desciende a la aurícula derecha. En esa posición, pues cualquier distensión de la vena implica aumento de la presión venosa. Esta presión venosa puede expresarse en centímetros, determinando con una regla de distancia que media entre el ángulo esternal de Lewis y la línea
horizontal imaginaria que pasa por el extremo superior de la columna venosa visible. Cuando la vena yugular externa es poco ostensible, su ubicación puede establecerse presionando con un dedo la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Con esta maniobra, la sangre que fluye de la cabeza es detenida en la vena se planifica. Este procedimiento, debido a Lewis, tiene el inconveniente de que la vena yugular externa atraviesa la aponeurosis superficial por un orificio estrecho y por ello en algunos sujetos normales la vena es visible sin que exista aumento de la presión. B. Se establece el nivel en el cual son viables los latidos de la vena yugular interna. La distancia entre el punto más alto de las pulsaciones y el ángulo external mide la presión en centímetros de agua o milímetros de mercurio. La yugular interna parece el sitio más ventajoso, pues representa una verdadera columna manométrica debido a su comunicación sin obstáculo alguno con la aurícula derecha. C. Observación de las venas de la cava inferior de la lengua en posición de pie o sentada. Estas venas se encuentran colapsadas. Cuando la presión venosa supera 20 centímetros de agua normal de 2 a 12 centímetros de agua, las venas aparecen turgentes. Observación de las venas de la mano. Cuando el sujeto se encuentra en decúbito dorsal con el brazo pendiente al borde del lecho, las venas del dorso de la mano se planifican. Si se eleva progresivamente el antebrazo, llega a un momento en que las venas se depresionan. La distancia existente entre ese punto y el ángulo external mide la presión venosa, aunque con menor exactitud. Flebograma. El pulso venoso puede registrarse gráficamente. Los trazados obtenidos se denominan flebogramas. Este procedimiento no se emplea corrientemente en clínica, pues la simple observación de las venas del cuello proporciona datos lo suficiente fidelidad y no exige el empleo del aparato alguno. Cada revolución cardíaca origina en el flebograma 3 ondas positivas, A, C y B, y 2 ondas negativas, X y Y. La onda A expresa la sístole auricular, la onda C corresponde al cierre de la válvula tricúspide y el abombamiento que hace esta válvula en la aurícula derecha durante el sístole ventricular. La onda B es debida al aumento de la represión venosa de la aurícula durante la contracción ventricular. El seno X es debido al descenso de la presión auricular después de su contracción. El seno Y corresponde a la nueva abertura de la válvula auriculoventricular. La onda A desaparece en la fibrilación auricular y aumenta la hipertensión de la aurícula derecha. Cuando existe bloqueo auriculoventricular completo y están independizadas la actividad del ventrículo y la aurícula, existen varias ondas A por cada onda B. La onda B, que normalmente es más pequeña que la onda A, se hace más prominente en la insuficiencia tricuspidia cuando la contracción ventricular hace refluir sangre a la aurícula, la vena cava superior y las yugulares. Corresponde a lo que clínicamente se denomina pulso venoso positivo o ventricular. Exploración de los elementos arteriales. Una glándula tiroidea normal tendrá a menudo un flujo vascular aumentado. Esto puede observarse y palparse en la región anterior-inferior del cuello. Un aumento del volumen generalizado de la glándula tiroides es un signo notable de enfermedad de Graves. Esta enfermedad se suele oír un ruido sistólico. Este ruido sistólico no debe confundirse con un soplo cardíaco transmitido a lo largo de la arteria carótida. Debe recordarse que un ruido puede oírse sobre la arteria carótida si el embudo del estetoscopio se aplica con demasiada presión. En algunos pacientes se nota un THRI-LL sistólico sincrónico con el ruido. El ruido de THRI-LL tiroideo es casi patógnomo de la enfermedad de Graves y se observa rara vez en los bocios coloideos y en otras anomalías tiroideas. El verso de hoy es Proverbios 22:17 dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Nos vemos en el próximo video. Que me dan en este canal y ya sabes. Dios te ama.